Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta charla titulada La narrativa de un stream de rol. En el marco, de la NetCon 2023, a quienes ya agradecemos por el espacio. Mi nombre es Gervasio Lembo, soy parte de Broadcastle, canal de juegos de rol en vivo. Y bueno, me van a estar acompañando durante un ratito mientras charlamos acerca de estos temas. Van a ver que yo preparé unas slides para ir guiándome un poco acerca de los temas que vamos a querer estar tocando. Voy a estar tratando de estar atento al chat, así que si tienen preguntas o comentarios en el medio, también está bueno que me los transmitan, así no quedo yo solo hablando en un monólogo. ¿Está bien? Bueno, primero que nada ya agradecimos a la NetCon. Asegúrense de entrar a NetCon Play, ver las diferentes partidas y charlas que tienen preparadas. Es un evento realmente impresionante en su magnitud. Tengo entendido que ya viene desde hace algunos años, aunque bueno, fue después de la pandemia que captó mi atención y me entró a interesar y sin duda no quería perderme este año de participar y apoyar de alguna manera. Recordemos también que la NetCon es un evento que es a beneficio de la Fundación Ayudar Jugando y tomado de su propia página, a que se dedican Ayudar Jugando se dedica a apoyar causas y proyectos solidarios que trabajen en beneficio de la infancia y juventud en situación desfavorecida. Para lograrlo, organizan, promueven y dinamizan actividades relacionadas a los juegos de mesa, los juegos de rol, la literatura y los videojuegos. Entre las actividades habituales se encuentra uno de los eventos lúdicos de referencia en España, sus jornadas solidarias, subastas benéficas y material de interés para hobbyistas. Voy a inmediatamente en el chat pegar el link de PayPal a través del que están recibiendo donaciones. No sé por qué quedó ahí medio roto en el medio el link, pero bueno, por las dudas, si quieren también en la página de NetCon Play pueden encontrar cómo ayudarles, ¿sí? Bueno, nos metemos un poco de lleno. Yo voy a ir alternando entre esta escena del OBS, herramienta que es indispensable si están pensando en armar un stream de rol, vayan familiarizándose con ella, y esta otra escena en la que les voy a ir mostrando un poco de qué vamos hablando para ordenarnos un poco, ¿sí? Así que comenzando con la introducción. Broadcastle. Broadcastle es un canal de juegos de rol y contenido geek alternativo, que nació en plena pandemia, por allá por el año 2020. Sí, 2020. Bueno, Drulax nos está comentando aquí en los comentarios que con las donaciones se puede entrar en un sorteo solidario de material rolero, que está muy bueno porque este año tuvieron la consideración de que las personas que no están en España, que es el punto desde donde nace todo esto, a veces les costaba hacerse de los premios, y por lo que estuve leyendo separaron en dos pools, dos lotes de premios distintos. Entonces aquellas personas que donen desde Latinoamérica van a poder acceder a un lote de premios que son material, contenido digital, que van a poder hacerse de él sin la necesidad de andar atravesando las vicisitudes de las fronteras territoriales y los océanos. La verdad, no tengo muy claro específicamente qué productos se sortean, pero estoy seguro de que si entran a NetCon Play o también al Discord de las NetCon, que lo van a encontrar en la página de ellas, porque en realidad optaron por usar el femenino en todas sus descripciones, y la verdad lo celebramos desde Broadcastle, en donde siempre tratamos de impulsar la inclusión. Yo generalmente uso ellas y a veces se me traba la lengua y me olvido y sigo usando los viejos lenguajes no inclusivos, pero bueno, sepan disculpar, soy un viejuno de 34 años recién cumplidos y por más que me esfuerzo a veces me cuesta. Entonces bueno, volviendo a lo que somos, Broadcastle, un canal que nace por allí por el año 2020. Al inicio la idea era hacer un programa de Actual Play, un programa de rol en vivo de Warhammer Fantasy Roleplay.
nos juntamos un grupo de amigos que estábamos interesados en hacer algo de esto. Y bueno, y así nació el primer programa. A las pocas semanas o días incluso capaz, ya no lo recuerdo, en nuestra ciudad de Montevideo, porque nosotros transmitimos desde Uruguay, nació también otro programa de rol enfocado ellos en Dungeons and Dragons. Se llamaba Pifia, se llama hasta el día de hoy. Y bueno, corrimos en paralelo durante un tiempo, siempre apoyándonos, colaborando, por supuesto, hasta que al final decidimos unirnos bajo esa bandera que estuvo postulada desde un principio, porque Broadcastle desde un principio apuntó a ser una plataforma para contenidos de este tipo. Entonces nos acobijamos todos abajo de esa bandera. Y al día de hoy tenemos incluso más programas que esos dos. Hemos tenido programas de noticias de rol, programas de contenido geek, programas con otros settings y otros sistemas. Hemos pasado por campañas que siguen desde el día 1 hasta hoy teniendo lugar, así como pequeños programas de 2 o 3 sesiones, o incluso one shots como el del día de San Valentín que hacemos todos los años, jugando Pasión de Pasiones, dirigido por nuestra GM Alejandra. Así que bueno, ¿y de qué va la charla de hoy? La charla de hoy busca, en primera instancia, enfocarnos en los aspectos narrativos que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse a construir un producto como los programas de rol que hacemos nosotros, o que hacen tal vez personas que conozcan un poco más, como puede ser la gente de Critical Role o Dimension 20, o bueno, los tantos otros también en castellano que están disponibles, y una vez que se empiecen a meter en este mundo pueden curiosear. Y bueno, y además de los aspectos narrativos, que va a ser, insisto, el centro de nuestra charla, vamos a tener en cuenta algunos otros aspectos periféricos a la narración, pero que la asisten constantemente y entonces de los cuales ella depende. Bueno, un stream de rol, ¿de qué se trata? En un stream de rol, varias personas están jugando una partida, mientras que son grabadas y filmadas, aunque puede ser solo grabadas en aquellos que son formato podcast simplemente, y entonces van contando una historia, pero en vez de quedarse en el living de mi casa donde juego con mis amigos, cuentan con una audiencia. Entonces ese acto de jugar rol, de contar una historia todos juntos, partiendo de lo que propone el GM y cada uno de sus personajes, poniendo lo suyo y así construyéndolo colectivamente, a eso se le suma la variante de la audiencia. Es importante distinguir esto porque justamente el acto creativo de hacer arte, de hacer productos de entretenimiento un poco más jugados, como los que buscamos hacer nosotros, siempre tiene ese diálogo que en una mesa de rol, esa historia que se cuenta, el diálogo se mantiene allí. Por ahí tal vez le contamos las anécdotas de nuestras grandes jugadas a algún otro o otra amiga interesada en el tema, pero bueno, es como que ese círculo de creación se cierra en esa mesa. El hacer un programa de rol abre ese círculo e incluye a un tercer agente, que es el público, que, como vamos a ver más adelante durante la charla, puede influenciar en mayor o menor medida cómo se cuenta esa historia. Bueno, acá les preparé un screenshot de nuestro primer programa, Roedores Peligrosamente Grandes, que siempre trató de ser en vivo. Estos programas pueden ser con los jugadores sentados alrededor de la misma mesa, pero la mayoría de la gente, incluido aquellos que surgieron en la pandemia y por obvias razones, lo hace cada uno desde una ubicación, desde su casa, de donde sea que puedan transmitir, y a través de plataformas como Discord, por ejemplo, se juntan todos esos videitos para ir poblando la pantalla con todos los rostros de los jugadores que encarnan a todo el personaje. La cortina está más alta que mi voz, como no. La voy a bajar un poco y ustedes me dirán, y vamos viendo, hacemos unas plaquitas y vamos viendo. Bueno, en este caso, como podrán ver, nos juntamos todos en un estudio que de momento está en reformas, pero que montamos en el garage de lo de un amigo.
de nuestro productor Agustín, a quien ya le mandamos un saludo. El micrófono parece que está saliendo solo por un canal. Eso me pasa siempre. Si me dan un segundito, lo tratamos de arreglar ya mismo. Así que micrófono mono. Vamos a arreglarlo para la otra escena también. Y ya aprovecha los que estén viendo este video en diferido por YouTube a ponerse al día con lo que va diciendo el chat. Háganme acordar de que cambie de escena, porque si no después no van a poder leerles. Vamos a ver si en este micrófono también estoy en mono. Perfecto. Bueno, entonces, como les mostraba, ahí está. Me confirman que está un poco mejor ahora. Se baja un poquito más. Ahí desapareció ahora. Bueno, está. Mejor capaz, así no molesta tanto. Como pueden ver en la imagen, ahí estamos todos en esa locación de las que le contaba, el estudio que nos armamos. Lo de atrás son unos chapones de MDF, no sé cómo le llaman en España, pero son estos compensados que no son realmente madera. Bien económicos a la hora de hacer manualidades. Son 2 o 3 chapones grandes de eso que los pintamos de negro y con tizas de colores hicimos, bueno, sobre todo lo hizo Sofa, aunque había cierta parte que ya venía de antes porque uno de los chapones ya había sido intervenido en un bar de juego que teníamos por una de nuestras asociadas. Le mandamos un beso a Mel. Y bueno, y con Sofa, que también dibuja precioso, ha hecho todas las ilustraciones hermosas que pueden ver en el Instagram de Roedores Peligrosamente Grandes. Hicimos este chapón, lo pusimos en el estudio y tratamos de recrear esa digamos, ese clima, ese ritual que es estar todos alrededor de una mesa tirando dados que suenan en la madera. Pero bueno, que no le quita tampoco valor a aquellos que lo hacen a través de cada uno su propia conexión de Discord, por ejemplo, porque eso también tiene sus ventajas que más adelante, cuando abordemos los aspectos técnicos, van a ver. Así que nos metemos de lleno. Y bueno, acá es donde empiezan a tomar apuntes. Yo traté de resumirlo ahí, no solo como guía, sino también para aquellos que quieran anotarse las cosas, que les quede un poco más resumido, de aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar un producto como este. Conste que voy a usar la palabra producto porque es algo que nosotros producimos. No necesariamente estoy implicando allí algo comercial, porque no todos estos programas se hacen con fines de lucro. La mayoría de ellos tienen un mínimo fin de lucro que está pensado para autofinanciarse y seguir mejorando. Pero bueno, voy a usar la palabra producto porque nosotros acá estamos produciendo cosas. Hay un trabajo bastante duro que tiene lugar. Entonces creo que trasciende un poco la palabra jugar, por ejemplo, que es lo que hacemos en la historia misma en la mesa. ¿Ah? Entonces, empezando por el concepto y formato. O sea, conozco jugadores de rol, jugadoras que quieren hacer algo así. Nos ponemos en contacto. ¿Y qué es lo primero que tenemos que pensar? Bueno, queremos hacer un programa. ¿Cuál va a ser el concepto que vamos a perseguir? ¿Cuál va a ser el formato que vamos a elegir? Y hay algunas cosas que podemos ya de entrada empezar a tener en cuenta. ¿Qué tipo de programa es? Se trata de un programa que transmite one shots, en donde por ahí en cada partida los y las jugadoras encarnan personajes distintos en una historia diferente, tal vez incluso probando sistemas distintos en cada programa. Se trata de un one shot que va a salir una única vez, que es por ahí para probar un sistema que nos da curiosidad, o para hacer algo especial en Halloween y meternos con lo esotérico y lo oculto. Puede haber 1000 razones por las cuales uno de estos productos vaya a salir una sola vez. Y bueno, también está obviamente la opción de campaña, que implica una serie de desafíos mucho más extensos, no solo desde lo narrativo, sino también desde lo gráfico. No quiero adelantarme a los aspectos técnicos, que lo vamos a tocar al final de la charla, así que vamos a seguir. Bueno, ¿qué cantidad de jugadores queremos en la mesa? Sí, ustedes habrán visto tal vez Critical Role, que tienen 7 personas en la mesa, pero no nos olvidemos que uno a veces esto lo hace desde el amateurismo. Yo en lo personal estudié cine y me interesa mucho esto y me dedico a la docencia en temas de diseño narrativo y guión, pero hay muchas cosas que
que tuve que aprender realmente desde el amateurismo, como todo lo que tiene que ver con gráficas, redes, bueno, construcción de comunidades, temas de liderazgo también, porque cuando te pones en un proyecto y tenés que trabajar con un equipo, tenés que aprender habilidades sociales incluso. Entonces, el número de jugadores, ustedes verán que por más que en Critical Role sean 7, recuerden que ellos son actores de voz, tienen una producción importante atrás y pueden manejarlo. Yo les recomendaría que, si es su primera vez, no se tiren a algo mayor a 5, e incluso 5 puede ser un montón. Recuerden que el rol se puede jugar con tan pocos jugadores como 0, porque hay juegos de rol unitarios en donde uno es el GM y el jugador. Puede haber un solo jugador, una sola jugadora, estén jugando una historia que sea mano a mano entre la persona que narra y el único personaje. Y bueno, y después ya entramos en las diferentes cantidades que podemos elegir. Para mí lo ideal, si van a hacerlo por primera vez, es que lo hagan con un narrador y 3 jugadores. Porque les va a brindar desafíos que son alcanzables, tacleables en lo que respecta a gráficas, y desde lo narrativo es mucho más manejable. Pero sin duda que es algo que se tiene que discutir entre todo el equipo. Por ahí contacté a las primeras 2 personas que pueden estar interesadas en hacer esto, y bueno, y ahí mismo ya se puede generar una charla. Y bueno, ¿y cuántos más queremos tener en la mesa? ¿A quiénes llamamos? Bueno, después viene estructura general, y acá un poco hice trampa porque lo dejé como para tener en cuenta todas las demás consideraciones que uno tiene que tener. Bueno, no sé, voy a salir en YouTube o voy a salir en Twitch. Esto, no sé, vamos a hacer que cada uno vaya rotando en el rol de GM. Vamos a querer que los jugadores varíen partida a partida. Esto es algo que luego de jugado se sube a YouTube enseguida o queda disponible solo para aquellos que son personas pertenecientes a la comunidad y apoyan, ya sea desde Patreon, suscripciones de Twitch, y recién a partir de un cierto periodo de tiempo se pone a disposición en YouTube. También acá en estructura general podemos armar como temas de jerarquías de equipos. Bueno, si imagínense en un programa tan grande como Critical Role o Dimension 20, hay toda una crew, un equipo de trabajo audiovisual atrás, y ahí sin duda cada uno tiene sus roles asignados. Está bueno que tengamos también roles en las producciones más pequeñas, porque si ustedes no contaran con una persona fuera de la mesa que estuviera haciendo, por ejemplo, la transmisión o encargándose de interactuar con la comunidad en el chat, moderar, imagínense que eso lo tendría que hacer alguien en la mesa, porque no es algo que se puede dejar simplemente librado al azar. Bueno, que no recaigan todas esas responsabilidades en el productor principal del proyecto, ya sea el GM u otro de los jugadores, se las pueden ir repartiendo. Y eso es lo que me refiero cuando hablamos de estructura general. Son todos los aspectos que uno pueda tener en cuenta, y esto es tal vez aquello de lo que nos vamos a nutrir más googleando, viendo videos como este que estamos tratando de producir hoy. Siguiente viene una pregunta que no es menor para nada. ¿En vivo o grabado? Quieren jugar la partida, grabar todo, tener la posibilidad de editarlo, de quitar los tiempos muertos, de cuando, no sé, estuvimos 2 minutos riéndonos acerca de un chiste interno que la audiencia obviamente no va a entender. Bueno, no es necesario que quede en el producto final, tal vez. Hay muchas ventajas de hacerlo grabado, y de nuevo, tal vez es mejor recomendarle a los recién iniciados. Perdonen los ruidosos, vivo en una calle muy ruidosa. Tal vez es mejor recomendarle a los recién iniciados justamente que su primera partida la graben. Nosotros ahora mismo, para nuevos proyectos, estamos considerando justamente el tema de hacer pilotos para, bueno, después de haber sido hecha una primera sesión, evaluar lo que un producto puede traer y tiene para prometer a futuro en el canal. Así que no tengan miedo de hacerlos también si recién están empezando. Salir en vivo tiene una serie de dificultades adicionales muy importantes.
no vamos a poder cuidar todo tanto como cuando se está grabando. Porque cuando se está grabando se arregla la iluminación, se arregla el decorado, probamos los micrófonos, probamos las cámaras. Todo eso antes de apretar grabar. Acá eso se puede hacer en cierta medida, pero la cantidad de imprevistos aumenta al mismo tiempo que la capacidad de resolverlos en el tiempo limitado va decreciendo. Porque imagínense que el narrador o la narradora es quien está operando el OBS. Y de repente le dicen que la canción que se puso automáticamente cuando inició una escena de combate está muy alta desde el chat. Primero que tiene que estar atento al chat. Y después tiene que ir y arreglarlo. Esas cosas siendo grabados mucho más fácil. Bueno, voy a ver qué están escribiendo en el chat, a ver si hablan de este tema. Bueno, ahí tenemos a Gio, que es justamente el GM de Pifia, este programa que les hablé, con el que nos unimos y con el que estamos llevando adelante Broadcastle, que nos dice, aparte que no podés estar monitoreando todo. Bueno, justo él tiene una habilidad especial porque su trabajo se dedica justamente a ver mucha información en muchos monitores, y de los que operamos en Broadcastle es el que mejor le sale el dibujar esos bordes ásperos que quedan en comparación de algo en vivo con algo grabado. Hay algunas sesiones de Pifia que estoy seguro de que ustedes mismos no podrían saber si eso fue grabado o en vivo, salvo por momentos en los que el chat interactúa con la transmisión. Bueno, nada, una consideración muy importante a tener en cuenta: en vivo, grabado. Nosotros, RPG, por ejemplo, que es el único programa de Warhammer que todavía al día de hoy es grabado en Broadcastle, empezamos de esa forma porque, bueno, en el equipo inicial estaba Agus Lorenzo, a quien ya saludamos, y bueno, él cuenta con una productora audiovisual aquí en Montevideo y podía poner a disposición cámaras para las que no podíamos contar en una transmisión en vivo porque no teníamos capturadoras como estas El Gato que hay ahora, pero sí eran herramientas útiles en un formato grabado. Yo sí tengo preferencias como GM en vivo o grabado. El tema es no te puedo responder solamente como GM, porque las veces que lo he hecho en vivo he sido operador de OBS también. Entonces, en realidad, digo, hay como muchos factores a tener en cuenta al mismo tiempo. Sí, sé que hacerlo grabado, nada, nos ha dado la oportunidad de seguir jugando cuando las agendas de todos no estaban siendo compatibles para salir el día que nosotros salimos, que es los jueves. Y bueno, y nosotros podemos grabar por suerte los fines de semana, en los que Agus también sus equipos los tiene a disposición. Y eso nos da unas facilidades. Y aparte está el tema del contacto en persona, que si lo haces grabado, te podés tomar el lujo de, bueno, coordinar una juntada y en realidad estar filmando con todos al mismo tiempo. No sé, se me mezclan muchas cosas como para responder a esa pregunta. La verdad que el empezar a hacerlo en vivo y el empezar a tener la chance de incorporar herramientas al stream que permitan que el público pueda interactuar, me tiene muy entusiasmado. A la vanguardia estuvo RPC, que fue el tercer programa de Warhammer del canal, con Menta, Ashi y Mateo, que ya de una salimos en vivo. Después de que me familiaricé un poco con eso, y por más que yo ya había hecho cosas en vivo en convenciones, por ejemplo, como esta que estamos viviendo ahora, la NetCon, me empecé a familiarizar un poco más con hacerlo así, y ahora invitamos también a Roderos Peligrosamente Pequeños, RPP, a salir en vivo. Así que por ahora el único que queda grabado es RPG, y mientras así sea, vamos a tratar de que sea en persona y en un estudio. Bueno, y última pregunta, tema a tocar aquí en concepto y formato, es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia vamos a jugar? Sin duda que para mantener a la audiencia cautivada, lo mejor es jugar con una frecuencia que les permita a esas personas acordarse de lo que pasó la vez pasada. Entonces, si jugamos una vez cada 2 meses, es muy difícil que eso suceda, y las que van a disfrutar más nuestro contenido van a ser aquellos que puedan bingearlo después en YouTube, comiéndose un capítulo tras otro y hilvanando la narrativa. También para los jugadores
Incluso si es grabado, es mejor que la frecuencia sea, ¿no? Algo, digo, que se respete, que- que no se dejen pasar 2 meses, porque vos mismo, o vos misma, no te acordás de lo que hiciste en la sesión pasada, a veces si pasan, no sé, 6 semanas. Entonces yo les diría que si quieren que esto sea algo que realmente pueda ser considerado en serio y no simplemente lo están haciendo para chivear, para divertirse, traten de salir por lo menos una vez por mes. Ese es el mínimo que nos hemos impuesto. Por eso nosotros vamos rotando los programas los jueves, pero todos ellos salen por lo menos una vez por mes. ¿Ah? Salir una vez por semana es algo que parece fascinante. La verdad, la vez que lo experimentamos en el canal con Pifia, estuvo muy bueno porque justamente la audiencia se mantenía enganchada. Pero requería unos sacrificios. Recordemos que la mayoría de las personas que hacen estas cosas lo hacen en su tiempo libre, con sus propios recursos. Requería una serie de sacrificios, no solo de coordinación de tiempo, sino a veces, no sé, uno se quedaba sin internet y había que salir con apuro a ayudarlo a conseguir a través del hotspot del celular datos para poder seguir con la transmisión. O, no sé, requiere no solo tiempo, energía y también tarde o temprano dinero, porque vas a tener que reponer aquellas herramientas como la cámara web si se te rompe. Que bueno, es desafiante también. Si lo van a hacer por primera vez, yo les diría que, a no ser que sean personas que cuenten con mucho tiempo libre, ustedes y todos los jugadores, no sean demasiado ambiciosos y no traten de hacerlo semanalmente. Cada 2 semanas es algo que podemos llegar a recomendar para programas que estén tratando de empezar, porque es lo suficientemente frecuente como para que el público no se olvide de lo que está sucediendo. Yo la mayoría de mis partidas casuales no filmadas, que no salen online con mis amigos, son cada 2 semanas. Y es un formato que viene bien. Pero también al mismo tiempo les da tiempo en esas 2 semanas para todo ponerse a punto con aquellas cosas que no hayan salido bien en la partida anterior, por ejemplo. Es más fácil conseguir una cámara de acá a 15 días que de acá al jueves. A ver qué dice el chat. Bueno, ahí son respuestas a cosas que iba diciendo, así que me pierdo un poco en la interacción. Pero bueno, sí, es todo medio pulido a martillazos. Es así, los bordes se van lijando. Sí, Pifia tenía eso, que además de ser semanal, era en vivo. Y no solo eso, sino que una tercera cosa añadiría yo que tenía las interacciones del público y el chat a través de las cartas con la partida, sus mecánicas y a veces incluso también la narrativa, que bueno, hacían que se juntaran tres cosas bastante desafiantes donde falla una, ya mismo los nervios que al operador, a los jugadores, al narrador le pone, afecta la calidad. Entonces, era la verdad, el hecho que hayas tenido 65 capítulos o 66, no me acuerdo, es muy celebrable porque fue todo un desafío. Incluso sobre todo hacia el final, que ya éramos 7 en la mesa, si no me equivoco. Bueno, están entonces preparados para pasar al plato principal. Y vamos a poner el chat en la pantalla un poco para que también aquellos que estén viendo en YouTube se puedan poner al día. Para responderle a Cthulhu 17, ¿es muy necesario tener un productor atrás? Es lo ideal. O sea, no solo un productor que se encargue de ser el administrador del grupo de WhatsApp y mantener el calendar de Google al día y asegurarse de que todos sepan qué días salimos, sino capaz que esa persona durante mismo la grabación o durante el stream en vivo puede encargarse de operar el OBS, que nosotros incluso cuando grabamos lo usamos como herramienta, no grabamos en los chips de cámara, directamente las mandamos todas para ahí y grabamos en OBS, que es algo que, según lo escuché, se está empezando a usar en la industria del cine también. Es un programa muy maleable que sirve para muchas cosas, se los recomiendo sin lugar a dudas. Bueno, y volviendo a los slides, nos metemos en narrativa. Y acá ya hay algo que yo rompo
mucho con esto. Yo rompo. ¿Es lo suficientemente universal? Molesto mucho con esto. Insisto. Que es plantearse la pregunta de qué historia queremos contar. Porque en definitiva es lo que hay que preguntarse todo el equipo, jugadores, técnicos, narrador, antes de embarcarse en una aventura. Es más, iría tan lejos como para decir que es algo útil para hacer, incluso en las partidas caseras que vamos a jugar con amigos y no van a ser streameadas. Porque nunca falta el que pensó que iba a ir todo en broma y la verdad el resto se estaba proponiendo por una vez una partida seria, dramática y sin espacio para bromas cada 2 segundos. Y trae ese personaje que es básicamente un comic relief con patas y le arruina el mood a todos. Bueno, no, es más difícil que pasen esas cosas entre amigos. A veces pasan un poco en las partidas de convenciones, donde la gente directamente no se conoce, y unos los quieren llevar para un lado y otros lo quieren llevar para otro, y es como están esos choques. No, es importante saber qué tipo de historia queremos contar. Por ejemplo, y les vuelvo con el ejemplo de la experiencia nuestra, en RPG. Nosotros en RPG decidimos jugar Warhammer Fantasy Roleplay, que es un setting y unas mecánicas de fantasía medieval grimdark, o también lo que llaman barro y sangre. Los personajes no son héroes desde el inicio, generalmente son personas normales que fueron arrastradas hacia algo que los desborda totalmente, entonces hay mucha miseria involucrada, mucho sufrimiento, los personajes pueden morir fácilmente, por ejemplo, o ser lastimados de forma permanente. Pero al mismo tiempo, como es justamente el punto de vista de las personas comunes, de aquel panadero, del guardia de la ciudad, del abogado, ese punto de vista le da esos valles, esos claros del bosque de tomarse un momento para mirar alrededor, ver cómo todo se está hundiendo y poder reírse. Y creo que ese es el tono que tratamos de capturar cuando nos sentamos en el día 1 a ver si hacíamos el programa o no. Y con eso paso al segundo punto ahí de lo que puse en el slide, porque el primero es lo de escribir un logline, que ya vamos a ver qué es, pero lo que hicimos con esa charla previa fue establecer el género, el tono y los tropos que íbamos a tocar. El género de fantasía medieval grimdark, ese tono un tanto sórdido y que es más con los pies en la tierra tal vez que otros juegos de fantasía un poco más épicos. Y los tropos, bueno, los tropos del universo de Warhammer Fantasy, que las invito a conocerlos, ya sea probando alguna partida de ese juego, tal vez haya alguna mesa disponible en la convención, la verdad no me vi toda la lista, o si no, también a través de nuestro programa lo pueden ver, y hay Wikipedias que hablan de ese mundo también, que es muy, muy interesante. ¿Y por qué puse antes lo de escribir un logline? Es una herramienta de escritura de guión cinematográfico y de animación, que es lo que vendría antes de hacer una sinopsis siquiera. Es algo que nos obliga a conocer el ADN de la historia que queremos contar, en el cual vamos a incluir a los protagonistas, sus obstáculos, sus antagonistas a veces, y vamos justamente a establecer el género, el tono y el tropo. Entonces, tal vez escribiendo un logline, que es esta frasecita de un solo enunciado, podemos ponernos todos en la misma página de qué tipo de programa queremos hacer y evitar lo que en la industria se llaman volantazos de guión, esos momentos en una historia en el que se cambió el tono de repente o incluso saltaron de género y rechina un poco. Que bueno, también puede ser perseguido. Ninguna de estas es una regla de oro, y rompiéndolas podemos descubrir y experimentar cosas nuevas en este lenguaje audiovisual, sublenguaje audiovisual que vendrían a ser los juegos de rol transmitidos por audio y video. Entonces, escribir un logline, a ver, un ejemplo. Ya aprovecho para ver si hay alguna idea en el chat. Bueno, un logline.
Bueno, voy a usar siempre el mismo porque lo trabajé tanto cuando lo escribí. Tuve meses escribiendo el guión que me lo acuerdo medio de memoria, pero una madre desesperada por proteger a su hija accede a ser la alcaldesa de un pueblo habitado por peligrosos criminales social. Entonces, una mayúscula al principio, un punto al final y en el medio todas aquellas cosas que van a pasar en la historia. Eso es el logline de una serie de televisión, y es como se escribiría para un material audiovisual eh, no interactivo como son los juegos de rol. Aquí trataríamos más bien de recalcar la parte de establecer el género, el tono y el tropo. Y bueno, y si ya empezamos a pelotear de qué van a ir nuestros personajes que queremos jugar, también podemos introducir a alguno de ellos. ¿Ah? Los siguientes dos puntos, elección del setting y elección del sistema, vienen un poco de la mano de lo que dijimos anteriormente. Hay sistemas que están dedicados a la aventura, hay sistemas que están dedicados a la investigación, hay sistemas que están dedicados al romance. Influye mucho en la narrativa qué tipo de sistema vamos a querer. Y también, digamos, en otros aspectos de lo que es el producto global, ¿no? Si vamos a jugar Pathfinder, bueno, ya sabemos que la gente que no le gustan las reglas demasiado densas puede tener momentos en los que las pase un poco mal, por más ágiles que se hayan vuelto los tableros virtuales en los últimos tiempos. Pero también hay sistemas que pueden incluso hablarle al setting en esto del género, el tono y el tropo, y, y dialogar y ayudarse mutuamente, como por ejemplo es lo que está tratando de explorar, o lo que trataron de explorar cuando usaron Power by the Apocalypse para hacer el stream que tuvimos recientemente en el canal de Avatar. Bueno, y elección del sistema, ni que hablar. Perdón, elección del setting, ni que hablar. Que va a ser una piedra fundamental en esto de establecer el género, el tono y el tropo de la historia que queremos contar. Incluso, bueno, si ustedes se pusieran a construir su propio universo en el que tienen que tener en cuenta un montón de cosas. O sea, creo que es un error ir por el camino de detallar absolutamente todo. Creo que es mejor hacerlo focalizado en los núcleos de historia. Por ejemplo, la historia va a comenzar en una ciudad y empiecen desarrollando esa ciudad nada más. Y no dibujen demasiado todos los alrededores, países vecinos, cosas de esas. Porque incluso en el transcurrir del juego y con los jugadores pueden surgir ideas nuevas que hagan que, ya que no tienen nada marcado en piedra, puedan explorar y pensar cosas nuevas. Pero bueno, cuando uno quiere hacer un setting propio tiene que tener en cuenta muchísimas cosas, como ya sea la geografía, la economía, la política, también cosas como las reglas mágicas, las reglas de la física, las reglas mágicas. En el mundo de Harry Potter hay gente que hace magia y gente que no. Listo, axioma. No puede cambiar eso. En mi universo, ¿cómo funciona esto? Uno puede aprender magia si se lo propone, o es un talento con el que uno es nacido o no. O bueno, reglas físicas, especialmente para los juegos de ciencia ficción, que a veces tienen escenarios espaciales o en otros planetas con reglas diferentes. La física, si la vamos a manipular, tiene que haber una coherencia interna. Con la magia realmente pasa lo mismo. Si estuviéramos en un setting de magia en donde hay que conocer el nombre verdadero de las cosas, bueno, si nuestro archienemigo está lanzando hechizos a diestra y siniestra hacia cualquier persona que se lo cruza, y eso implica que además de ser un mago capaz, estuvo investigando los nombres de las cosas a las que quería influenciar antes de desplegar sus planes maléficos. Nada, creo que amerita una charla específica el tema de crear un universo, un setting propio, y no vamos a detenernos demasiado en eso porque podríamos estar horas. Así que vamos al siguiente slide, pero no sin antes pasar un poco por el chat y ver qué están hablando. A ver, les cuesta diferenciar lo que es el logline de lo que es una sinopsis. Sinopsis hay dos tipos. Está la de la parte de atrás del DVD, de la caja del DVD, o de la de revista de cable, por ejemplo, que un poco nos quiere vender la historia para que nosotros las consumamos.
Y alguien está gritando rol de Harry Potter. Sáquenlo ya del salón. No, mentira. Un saludo grande a todos los Potterheads. Menos a los Gryffindors. Ya me perdí. Ah, sí. Sinopsis hay dos tipos. La que te trata de vender el producto y después la sinopsis que usamos como una herramienta dentro del proceso de escritura de guión que involucra muchos documentos que se van escalando hacia arriba en magnitud. El logline es el primero de ellos. La sinopsis puede ocupar una buena página, si esa es, por ejemplo, sobre una película o incluso un cortometraje. Sin embargo, en el logline tenemos ese desafío que es un solo enunciado. Enunciado es lo que hay entre una mayúscula y un punto. O sea, puede haber más de una oración, depende de cómo lo formulemos. Algunos que son hábiles declarantes, no hábiles escribas y pueden lograrlo con mayor facilidad, pero si le dedicas el tiempo suficiente vas a llegar a ese enunciado que tiene adentro todo lo que realmente es la historia que quieren contar. Que de nuevo, estas no son reglas de oro. Estos procesos creativos, especialmente cuando se involucra mucha gente, están llenos de sorpresas, imprevistos. Y bueno, y por ahí, mismo en el proceso de jugar, nos podemos dar cuenta de que nos equivocamos cuando nos sentamos a escribir qué tipo de historia queríamos contar. Y es hora de recorregir esto. Pero bueno. Nos dice La Vida Moderna de Ana que tenemos un video de world building en el YouTube de Eurocastle. Es verdad, es un video que también unas semanas después fue acompañado por un video que toca muchos temas de los que vamos a hablar hoy. Que disculpen desde ya si hay algo de redundancia. Pero bueno, se los recomendamos a todos. Viva Hufflepuff, dicen por ahí. Vamos arriba. Bueno, vamos a la siguiente slide. Estructura narrativa. ¿Qué es exactamente el setting? Pregunta Milanga Enjoyer, que tiene un gran nombre de usuario. Supongo que para los oyentes videntes españoles, lo más parecido que le podemos mencionar es una escalopa. Pero aguanten las milangas. ¿Qué es exactamente el setting? El setting es justamente el universo en donde transcurre la historia. Lo llamo universo y no mundo porque, bueno, la Guerra de las Galaxias transcurre en varios mundos. Así que, o incluso en Rick and Morty, en donde hay varios universos, habría un mega universo que contiene todo lo que pasa dentro de esa historia. Entonces, por ejemplo, el setting de El Hobbit es la Tierra Media. Y un poco también los demás continentes del mundo de Tolkien, porque quieras o no, de a ratitos y muy de lejos se mencionan. Ya en El Señor de los Anillos es más expandido, pero yo no involucra solo la Tierra Media porque estos otros continentes se mencionan aún más todavía. Pero bueno, en Star Wars, por ejemplo, donde creo yo que todavía no se ha estipulado que se puede viajar de una galaxia a la otra, el universo de Star Wars sería esa galaxia muy muy lejana, en donde en el espacio los rayos láser tienen sonido por alguna razón, y esas son las reglas físicas de Star Wars que funcionan dentro de ese universo de la historia. Hay que sacar esos premios de Brocastle, el mono de RPG se gana todo. Bueno, nada, dejen de spoilearle las historias a la gente, che, que capaz que acá alguno se tira a engancharse con algunos de los programas. Bueno, el viaje del héroe, ¿alguna vez habrán escuchado hablar de esto? Tiene detractores y tiene amantes. Para mí es algo que es inevitable reconocer que funciona. De hecho, Disney y algunos otros estudios han construido un imperio alrededor de ello, repitiendo como si fuera una receta. Para mí no lo es, pero algunos lo consideran que sí. Repitiendo como si fuera una receta esta estructura narrativa circular que tiene generalmente un único protagonista o un protagonista principal y trata acerca de esa transformación que tiene alrededor de un viaje o una misión que tiene que cumplir, generalmente en relación a algo que necesita su comunidad. Aunque bueno, de esto hay miles de variantes, ¿no? Sí, ATR, Joseph Campbell a full. Que Joseph Campbell para todos estos temas vendría a ser lo que es Alejandro Dolina para la radio. Es
es un erudito en casi todo, que agarró y empezó a estudiar la mitología comparada y vio que había ciertas historias que se repetían en los diferentes grupos socioculturales del planeta y se dio cuenta de que, bueno, que había una tradición narrativa que es- habla tanto de nuestra especie como lo hace el ADN, los estudios de ADN de las diferentes poblaciones a lo largo del territorio y del tiempo. La verdad es uno de mis académicos favoritos y por más que a veces sus lecturas parecen pseudociencia, creo que tiene algo ahí que vale la pena seguir investigando y de hecho me lo he propuesto recientemente en mi plan académico. En realidad el precursor de los tropos, bueno, es viejo, ¿no? El concepto e incluso estableciendo los géneros, los griegos trataron de explorar un poco ahí, pero yo creo que en nuestra posmodernidad, el primero que se acercó al tema de los tropos fue Carl Jung, el discípulo de Freud, que hablaba de los arquetipos. Joseph Campbell lo menciona mucho a él. ¿Ah? Bueno, sí, también estaba Bakhtin en Rusia. Es algo bueno, que son como esos conocimientos que llegan en una época porque era inevitable y los nombres detrás de los libros que tratan sobre ello, las grandes obras maestras, son simplemente como los vehículos de ese conocimiento que quería hacerse, que quería brotar. Pero bueno, sí, le recomiendo a todos esos autores, a todos en el chat y los que estén viendo en YouTube. Pero bueno, el viaje del héroe, nada, es un viaje de 12 pasos en el que un héroe, una heroína tienen un llamado a la aventura. Bueno, primero se establece una cotidianidad de su comunidad, que luego se rompe con un llamado a la aventura, un primer rechazo a ese llamado, la aparición de mentores o aliados, una nueva consideración del llamado y el inevitable cruce del umbral hacia el mundo desconocido, hacia el universo de la historia justamente, y una serie de pasos con desafíos, pruebas, traiciones incluso, victorias y derrotas y sumas de experiencia en el camino para alcanzar un tesoro que generalmente está estrechamente ligado con una necesidad que tiene su comunidad de origen. Yo siempre digo que más que un círculo es una espiral ascendente, porque por más que el héroe vuelve a su punto de origen, es un punto de origen modificado. Entonces en una espiral, cuando hacemos el círculo entero, llegamos al mismo punto en el plano A, pero en el plano B ascendimos. O bueno, si se trata de una historia más trágica, tal vez involucre un descenso en esa espiral. Entonces, por un lado, volvimos al inicio, pero por otro lado hay algo distinto. Que también, de nuevo, los estudios se prendieron de eso para el tema del gancho con las secuelas y cosas del estilo. En serio, creo que la academia debería estudiar más esto, que es algo que los estudios han aprovechado un montón para hacer montones de plata y creo que podría ser aprovechado para cosas con un impacto social más importante que simplemente generar entretenimiento. Bueno, eso nos trae también el tema de los arcos narrativos, que está un poco ligado a el tema de la frecuencia y el tipo de programa que queríamos hacer, del que hablamos al principio. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una campaña como la que estamos jugando en RPG, que ya tiene más de 40 capítulos y vamos a cumplir 3 años en agosto, es una campaña larga, o sea, hay un arco que empieza al principio y termina el día que nosotros digamos que la historia finalizó. También tiene que haber arcos intermedios, que empiecen y terminen en frecuencias más cortas. Por eso nosotros decidimos estructurarlo un poco en temporadas también, para ir puntuando de qué se trataban justamente esos arcos. Esto es algo que también nace del cine y la televisión. Los Archivos X es un gran exponente de este formato de estructura narrativa. Los Archivos X tenía un arco narrativo que fue desde el principio hasta el final de la transmisión de la serie, pero después tenía arcos narrativos que involucraban una sola temporada y luego tenían arcos narrativos que involucraban un solo capítulo. E incluso a veces hay pequeños arcos narrativos que empiezan y terminan en fracciones de un capítulo, en el primer tercio, en el último tercio.
¿Ah? Entonces todas esas cosas pueden jugarnos a favor a la hora de pensar cómo queremos contar esta historia. Los narradores, y como todo esto se trata de un medio interactivo, tienen que tener en cuenta que los arcos de largo plazo tal vez sean los que merezcan un poco más de pienso al principio, para tener como un norte. Nunca vamos a navegar derecho hacia el norte. Esto es un medio interactivo. Los jugadores van a estar modificando activamente la historia en cada vuelta de la esquina. Y también, si nosotros decidimos adaptar esa opción, lo haga el público, el chat. Entonces lo único que podemos establecer es un norte, que va a ser ese arco narrativo principal. ¿Ah? Después, a medida que vamos acortándonos y vamos yendo hacia, bueno, lo que contiene una temporada, lo que contiene una visita a una ciudad, por ejemplo, vamos armándonos arcos narrativos un poco más chicos, en los que ya no tenemos que planificar tanto de antemano y podemos dejarnos un poco librados a lo que pueda surgir en la improvisación. Pero bueno, por más que sea una banda de un circo que está viajando de este a oeste por todas las ciudades, salieron del este y tarde o temprano van a llegar al oeste. Eso es un arco. Es como, bueno, ¿por qué el Señor de los Anillos está filmado y siempre caminan todos de izquierda a derecha? Y bueno, porque la comarca en el mapa de la Tierra Media está a la izquierda, el oeste, y Mordor está a la derecha, el este. Listo. Para pensar también a veces como geométricamente cosas que en realidad tienen una linealidad narrativa. Así que bueno, piensen sus arcos narrativos, ténganlos en cuenta. Yo veo ahora que no están viendo los slides, pero bueno, ahí tienen para tomar apuntes. A ver qué dice Ana en el chat. Lo importante como narrador es que haya arcos, porque muchas veces cuando uno empieza y no sabe por dónde ir, es como que los personajes andan por ahí sin llegar a nada. Sí. Breaking Bad es el mejor arco destructivo que... bueno, sí, obviamente también existen los arcos destructivos. Se me ocurre Rick and Morty. Mirá, justo Poli lo está mencionando. Que en ese caso es lo que les decía, en vez de una espiral ascendente, es una espiral descendente. Bueno, aliados y villanos. Estas son cosas que podemos introducir, vamos a introducir en nuestras historias tarde o temprano. Entonces, podemos hacer que, a la vez que los arcos narrativos nos sirven como herramienta de puntuación de esta historia que estamos contando, sean también personajes que cumplan esa función. Si ese villano que tanto han estado persiguiendo logra escapar, y bueno, narrativamente ese personaje está puntuando con su desaparición, está puntuando la historia, la métrica de lo que estamos contando, que ya tiene más que ver con los aspectos poéticos y eso que tiene el arte, que logra deslumbrarnos, cautivarnos, emocionarnos, ¿no? Entonces está bueno trabajar eso. Y no digo jugar porque nosotros ya estamos jugando al juego. Todo esto lo estamos trabajando, estamos produciendo. Entonces utilicemos esos personajes, los aliados, los villanos, como formas de puntuar. A veces cuando todo está perdido aparece un NPC que conocimos hace mucho tiempo. Puede ser en forma de Deus Ex Machina, si el narrador ve que se van a morir todos si no quiere. Pero también puede ser algo que estaba previsto. Y bueno, yo justo cayó en el momento que más se necesitaba. O pueden ser villanos también. Pero usen a esos personajes también para darle forma a la estructura narrativa. Si en el primer episodio ya tenemos al archienemigo que va a ser la némesis de la party durante toda la campaña de 3 años que tenemos planificada, y bueno, capaz que no estás justamente aprovechando esas capacidades que tiene el personaje como elemento interno de la estructura narrativa del todo. Generar expectativa, cada aparición genera sorpresa, cada desaparición sienta las semillas para construir más expectativa y regresos aún más dramáticos. Aprovechemos todo eso. Estos no son consejos solamente para el máster tampoco. Los jugadores mismos y los NPCs con los que se involucran
pueden traerlos y ponerles el spotlight de escena cuando la historia más lo pida. Por ahí están hace 10 sesiones en la ciudad y el bardo de la party o la bardo de la party ya estuvo coqueteando con una persona que le resultaba atractiva y bueno, y justo estamos hablando en la historia de el asalto a una bóveda y esta persona se dedica a la herrería, entonces tal vez ese momento para una escena de romántica o de involucramiento afectivo con un NPC que teníamos ganas de traer con mucha ansiedad, justo calza con que la naturaleza de ese personaje trae mucho a la mesa en este momento de la historia. Y bueno, como jugadores podemos ver esas cosas y aprovecharlas para darle más valor de producción, más riqueza a la historia que entre todos estamos contando. Y bueno, justamente creo que me salté solo al último de los puntos, que son los momentos individuales. Así como hay arcos que involucran toda la party, hay arcos que van a involucrar la historia previa de los personajes que los jugadores construyan. Y eso también merece tener como su momento para brillar. Se me ocurre que está muy claro para verlo como alguien que quiere aprender estas cosas. Tal vez si nos ponemos muy exquisitos, para mi gusto demasiado claro, pero digo, es bien claro y lo van a poder ver si miran Vox Machina, la serie animada que hicieron usando de base la primera campaña que se jugó en Critical Role, que está en Amazon si no me equivoco. Van a ver que a lo largo de la historia, los personajes y su historia previa o lo que están explorando en ese momento a veces, tienen como su momento bajo los reflectores para brillar y para darles la perspectiva individual de ese personaje, agregarla a la historia. Y es muy interesante eso, como una herramienta más que podemos usar. Bueno, voy con la escena de ponerme al día con el chat. Bueno, a ver. ¿Cómo se puede llevar una historia sin usar la estructura del viaje del héroe? Bueno, en realidad el viaje del héroe es uno de los monomitos que identificó Campbell dentro de algunos otros, ¿no? Podemos explorar muchos. A mí, por ejemplo, hay uno que me interesa muchísimo, que es un monomito acerca del libre albedrío que aparece en muchas culturas. Como cada grupo sociocultural a lo largo de la historia le da un significado a eso de poder elegir. Y bueno, en el caso de los griegos, por ejemplo, sería el del mito de cómo se originó la guerra de Troya. Que me resulta, por más que hay viajes del héroe dentro de la narración de la guerra de Troya en la Ilíada y la Odisea, me interesa mucho eso. Pero bueno, tampoco hay que respaldarse siempre en las mismas historias que se vienen contando desde hace siglos, que para mí nada, o sea, el hecho de que se estén contando desde hace siglos no les quita lo valioso para nada. Pero experimentar también es valioso. Nosotros ahora, en los últimos siglos, hemos vivido como especie varios quiebres en nuestro progreso o línea temporal como especie, como civilización, llamémosle como quieran, que han sido bastante dramáticos. El primero, no sé, se me ocurre en la Revolución Industrial, en donde las vidas de todas las personas en el planeta cambiaron muchísimo. Luego con la aparición de la informática y ahora ya directamente con la inteligencia artificial. No sé, digo, es algo que viene ahora después en otro slide, pero yo creo que nosotros tenemos un poco la responsabilidad de contar las historias que siguen vivas en nuestro tiempo. Y esas no solo incluyen a aquellas que se vienen contando desde hace miles de años, sino aquellas nuevas, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de la bioética. La bioética es un problema en el sentido filosófico, ¿no? Algo en lo que se podría pensar muy reciente, o al menos la complejidad en la que existe hoy en día es algo muy reciente para la filosofía. Entonces, tal vez
si no queremos caer en los tipos de mitos, de historias que se vienen contando desde hace miles de años, podemos explorar estos nuevos emergentes. Ni que hablar que además de la bioética está todo el tema de la inteligencia artificial, que está emergente y que no me cabe la menor duda se va a volver en uno de los tópicos más importantes, si no lo es ya, con cuestiones como Black Mirror y otras series que lo abordan. Pero bueno, siempre hay historias que necesitan ser recontadas o historias nuevas que necesitan una voz que las cuente. Entonces no es necesario quedarse siempre con el viaje del héroe. Estamos acostumbrados a que sea el más popular porque Disney y otros estudios se dieron cuenta de que era redituable y lo ordeñaron como si fuera la vaca de los huevos de oro. A ver. Cuando tenés una... Sí, es verdad lo que dice Ana. El viaje del héroe... Digo, igual se puede concebir a la parte entera como el protagonista y construir un viaje del héroe que tenga que ver con ese super yo formado por todas las individualidades. Igual, más allá de que reconozco que los estudios y la industria del entretenimiento lo ha sobreusado, eso en sí no le quita mérito al viaje del héroe. ¿Ah? Nosotros podemos hacerle un abordaje distinto, que tenga un enfoque con mayor responsabilidad social, artística, y nos va a seguir funcionando. No lo descarten solo porque está de moda. Está de moda hace 70 años. Bueno, vamos a otro aspecto de la construcción de la narrativa, que son los personajes. Sí, bueno, la vaca de los huevos de oro, la gallina de... etcétera, se entendió. Los personajes, y aquí es donde tienen más agencia en la preproducción del proyecto los jugadores a la hora de decir qué personajes van a hacerse. Queremos que les den vida en profundidad, así que vamos a pedirle a todos los jugadores que hagan un paneo exhaustivo de todo lo que compone a un personaje, la caracterización, antes de empezar con esto, porque si bien improvisar es una herramienta sumamente útil en el rol y todos deberíamos practicarla, digo, cuantas más cosas sepamos de antemano de nuestro personaje, una voz más auténtica le podemos dar, porque lo habremos trabajado. Y bueno, algunas cosas a tener en cuenta son su origen, ya sea geográfico, económico, social, su edad. Hay veces que jugar un personaje de una edad a la que todavía no hemos llegado en nuestra vida es un poco más un desafío, porque algunas cosas hay que imaginárselas o extrapolarlas de la experiencia que tenemos con nuestros seres queridos y conocidos de esa edad. Pero bueno, es una decisión que hay que tomar. También su profesión o vocación. ¿A qué se dedica antes de ser llamado a la aventura? O ya se dedicaba a la aventura y esto es solo una más en una serie de luchas por la supervivencia que ha venido haciendo desde que tiene memoria. Otra cosa importante, importantísima, es establecer las fortalezas y las debilidades que tiene en el punto de partida un personaje. Bueno, veo que en el chat se quedaron bastante con el tema de la slide anterior. No sé si son 10 arquetipos de historias que se repiten, pero un buen ejemplo es el tarot. El tarot se dice que contiene todas las historias posibles, con las diferentes combinaciones de las cartas. Así que si querés algo contenido ilimitado, una baraja de tarot. Están todas las historias que se repiten. Bueno, volviendo a lo del personaje. Bueno, metas, las fortalezas y las debilidades, establecerlas de antemano. Y ser generoso en ambos aspectos. Nadie quiere un personaje que tenga solo fortalezas sin ninguna debilidad, y tampoco funcionan los personajes que son pura debilidad y nada de fortalezas, porque con algo se tiene que agarrar de la historia y ahí tiene que estar su fortaleza.
El tercer punto es muy importante y es el que generalmente veo que estudiantes o gente que recién está empezando en esto descuida más, que es el tema de los vínculos. ¿Ah? Nosotros no estamos solamente definidos, o más bien los personajes que nosotros construimos, bueno, nosotros también, no estamos solamente definidos por lo que hemos hecho, nuestras aptitudes intelectuales, físicas. Mucho de lo que nosotros somos nos definen nuestros vínculos, cómo nos relacionamos con las personas en el pasado, cómo nos estamos relacionando con las personas en el presente y nuestra capacidad de cambiar la manera de vincularnos también a futuro, ¿no? Entonces esas son todas cosas que podemos pensar de un personaje. Y ya vamos a empezar a darle un poco más de forma, ¿no? Pensar no solo en vínculos con NPCs, por ejemplo, bueno, mi familia, yo soy el quinto hijo, y cosas que vienen de nuestra historia previa, sino también pensar, y por qué no, vínculos que existan previamente al inicio de la historia entre personajes que sean de jugadores. No sé, nosotros en RPG, por ejemplo, teníamos que... Fifi, perdón, Fadrique, era el guardaespaldas de Lidia. Entonces ellos dos ya se conocían porque Fifi, interpretado por Juan Diego Pucurul, estaba contratado por la familia de Lidia, interpretada por Ana O'Malley, de antemano. Entonces ya se conocían. Algo parecido sucedió luego con el padre Werner, que en sus primeros minutos en la ciudad, realmente la primera escena que jugamos de esa campaña, se le designa la tarea de bautizar a esa chica, a Lidia. Entonces ahí ya se van tendiendo redes de vínculos que fortalecen la historia y van a ser de sostén para todo lo que viene después. Bueno, otras cosas que podemos ir pensando son ideología que tiene el personaje, filosofía, espiritualidad. Siempre con la mente abierta de que todo eso pueda cambiar, porque las experiencias que van a afrontar los personajes van a siempre, tarde o temprano, poner en duda alguna de sus creencias o sus maneras de manejarse en la vida, o incluso su relación con la divinidad, si es que la tienen. Esto es muy interesante en Fantasy High de Dimension 20. La jugadora que juega un clérigo le empieza a pasar esto ya de entrada en la campaña, esto de, bueno, de que se empieza a entrecruzar ahí, hay como una interferencia en su conexión con el dios en el que cree y del que es devota y del que extrae su poder divino. Y es muy interesante cómo lo van explorando eso. Bueno, justamente acá les dejaba un punto que es el espacio para crecer, el dejar también no solo cultivar ese campo fértil que es el construir un personaje y todo lo que se le viene en el futuro, sino también el dejar parte de ese campo libre para que cosas que vayan surgiendo en la historia puedan ir poblando los puntos que dejamos en blanco. Y por último, quería hacer hincapié, antes de irnos a la siguiente slide, de que la autenticidad es diferente a la originalidad. Y aquí cito a Jim Jarmusch citando a su vez a Jean-Luc Godard, que no importa de dónde saques las cosas, sino a dónde las lleves. Entonces, bueno, no importa si tu personaje aventurero está dando vibras de Indiana Jones, vos le vas a dar el giro propio y auténtico, y eso es lo que tenés que buscar, es tu propia versión de lo que querés contar. De nuevo, las historias ya fueron contadas todas, probablemente el personaje o alguno similar exista en una historia anterior, pero bueno, no en esta combinación, no en la combinación que estamos planteando ahora, o al menos a eso se debería apuntar, que sea auténtico, que traiga algo nuevo, o que ponga cosas en relación que las anteriores iteraciones no hicieron. ¿Ah? De nuevo, no importa de dónde saques las cosas, sino a dónde las lleves. Ser auténtico es lo que queremos ser, no originales. A ver, nunca quise jugar personajes que necesariamente tengan que obtener su magia de una deidad por eso, porque es muy limitado, el personaje no varía ni evoluciona. Bueno, pero sin embargo tenemos en la línea de los paladines, los Oathbreakers, que son
siempre un quiebre narrativo muy interesante, o los clérigos que pierden el favor de su dios, como el caso que tenemos en Icewind Dale con nuestra Dark Elf, y también con esta Drow, y también en RPG con Werner, que no le sale nada cuando le pide los favores a Mor. O también Kata en Pifia con su Patreon Warlock. Bueno, vamos a ir apurándole, que quiero cubrir todos los temas y nos estamos retrasando un poco. Vamos con el siguiente slide, al que titulé Ética del Creador. Va a involucrar una serie de cosas que tienen más que ver con cómo nosotros nos paramos frente a la vida, tanto como individuos o como el colectivo que vamos a formar a la hora de hacer esta producción. ¿Ah? Y primero que nada puse un temita ahí que a mí siempre para los que me conocen y hemos tenido charlas de este estilo, saben que siempre me inquieta y me mueve, que es el tema de una responsabilidad que siento que tenemos los creadores de este tipo de producciones, a las que yo al menos me atrevo a llamar artísticas, e invito al resto a que también se animen a hacerlo, que es una responsabilidad que en realidad, en mi opinión humilde, la tiene todo artista, que es de mitologizar el clima del tiempo. El artista dedica su vida a encontrar esos lenguajes que permiten hacer que las cosas cotidianas, ya sean las más simples o las más auténticas tragedias y los momentos de mayor felicidad, puedan ser traducidos a una clave de un nuevo lenguaje que pueda ser entendido por todos, no solo aquellos que se dedican toda su vida a estudiar estos lenguajes, sino al resto, a los que han decidido perseguir otras vocaciones o no han tenido más remedio que hacerlo. ¿Ah? Entonces tenemos que abordar los temas de nuestro tiempo. Es inevitable, es una responsabilidad. Obviamente que hay muchas historias que merecen seguir siendo contadas y también es nuestra responsabilidad mantenerlas vivas. Pero también tenemos que estar atentos a lo que está pasando, no solo en nuestra ciudad o en nuestro país, sino en el mundo, las tendencias en pensamiento que hay, los problemas que enfrentan las diferentes sociedades, y encararlo y abordarlo en nuestras historias. No tener miedo con esas cosas. No estoy hablando de los temas peliagudos que uno anota en un formulario Montecook antes de juntarse a jugar con extraños en una convención. No solo eso también puede ser, pero tiene que ser siempre tratado con mucha responsabilidad y respeto, y siempre con una responsabilidad nuestra de investigar antes de meternos a hablar de cosas que no conocemos, pero hay que traerlas a la mesa. Para mí es importante. Por ejemplo, uno de los paradigmas más interesantes de Warhammer para mí es que, por un lado, existe especismo entre las diferentes especies, entre elfos y enanos, entre, no sé, los humanos y los orcos, pero sin embargo no hay homofobia, no hay discriminación por sexual, no sé. Entonces, los diferentes settings que podemos visitar nos permiten explorar sociedades que podrían ser, y invitar al espectador a pensarlas y a visitarlas. Esto pasa mucho también en la industria de entretenimiento, cuando la gente creativa de verdad se les deja un poquito de espacio para que se expresen. Por ejemplo, digo, sin mencionarles algo demasiado pretencioso, así que no se asusten. Ya me va a hacer ver una película de cine de ensayo. La serie de ciencia ficción The Expanse es muy interesante, las sociedades futuras que plantea y los problemas internos que podrían llegar a surgir en ese tipo de sociedades, que nos invita a visitar. Eso lo podemos traer también a nuestros juegos, y sin duda que le va a abrir un abanico de riquezas que podemos cosechar juntos con la audiencia. Bueno, ni que hablar que en nuestro clima del tiempo actual, la representación de la diversidad es algo que es muy importante. Yo en lo personal me paro en un lugar en el que es nuestra responsabilidad como creadores de este tipo de contenido abordar esos temas y traerlos a nuestras historias, porque esto no es solamente entretenimiento.
Sin embargo, también hay que entender que hay que hacerlo con responsabilidad y que ha habido fenómenos contemporáneos en los que esto ha sido blandido como una manera de apelar a una tendencia o algo así, ha sido blandido con poca responsabilidad y ha generado rechazo allí donde tal vez habría podido conseguir aliados. Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado, es un caso muy interesante de estudiar por eso, porque si lo vamos a hacer lo tenemos que hacer con responsabilidad. Yo creo que una de las razones del éxito de Critical Role, por ejemplo, fue que se animó a tocar algunos de estos temas con mucha responsabilidad y encontró una devolución de la audiencia que estaba, se ve, expectante o ansiosa o preparada para que estos temas fueran abordados en productos que tal vez en otros ejemplos del formato o del medio son más de entretenimiento y ya. Bueno, de la mano viene el tema de no perpetuar los estereotipos. A ver qué dice el chat acerca de esto, que vi que han estado ocupados escribiendo. Hoy terminó de ver The Expanse. Sí, creo que habla de eso. Porque es tal cual lo que dice. Y bueno, más un poco antes Vero hablaba de pensamos en una antigüedad homofóbica desde nuestro punto de vista occidental. Yo no sé, no, claro, está bien. Estás diciendo que en realidad sí, es verdad. O sea, a ver, tampoco podemos ponerlo porque siempre se pone el ejemplo de los griegos, ¿no? Y cómo tenían amantes y a veces la mujer en sus sociedades ocupaba un espacio de que nunca podía, digo, ocupaba un espacio a veces una esposa que menor al de un amante esclavo, no sé, historias hay de todo tipo entre los griegos. Pero bueno, justamente hay que pensar también los problemas de esa sociedad, ¿no? Porque sí, era más abierta en ese sentido, tal vez, no sé, todo esto es parte de la historia y con eso su historicidad también, agarrarlo con palitos, pero también ver los diferentes modelos de dinámica de poder y opresión que había en esas sociedades, ¿no? Estamos hablando de gente que por un lado fundó la democracia y por otro lado tenía esclavos y las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría. El primer punto. ¿Puede repetir todo lo que han dicho desde felicitaciones? ¿Su niño está sano? ¿Cuál sería el primer punto? El primer punto de esta slide, mitologizar el clima del tiempo. Zeitgeist, que es justamente el clima del tiempo, es un concepto introducido, si no me equivoco, por Hegel, bueno, algún filósofo del siglo XIX, que habla de una conjunción de cosas que suceden en un territorio y tiempo dado, por las cuales podemos definir a ese territorio y tiempo. Por ejemplo, cuando decimos los 90s. Cuando decimos los 90s, al menos en Uruguay, no solo nos referimos a la época en la cual todavía poníamos cassettes de cinta en los grabadores y reproductores para escuchar la música que nos gustaba, e íbamos a los arcades a poner fichas en las maquinitas para poder jugar a los juegos que queríamos jugar, sino también hablamos de un contexto que tiene más que ver con la territorialidad del territorio, digo, qué estaba pasando en Uruguay en esos años. No sé, por ejemplo, el aterrizaje duro del neoliberalismo aquí, las consecuencias que tuvo en la sociedad, cosas que nos vienen a la cabeza por el simple hecho de invocar el concepto los 90s. ¿Ah? Los 90s en Uruguay es un zeitgeist. Los 90s en el mundo también es un zeitgeist. Es un poco más amplio y se empiezan a desdibujar los detalles específicos territoriales, pero también hay cosas que, ¿no? Cuando te dicen, bueno, una película de los años 20, bueno, se están refiriendo a algo que ya lo puedes pensar, o el cine japonés de los 40. La Argentina, el 1-1 y su posterior caos del 2000, claro, todo eso, cuando hablamos de los 90 acá en el Río de la Plata, enseguida aterriza la llegada a todo eso. Bueno,
No perpetuar estereotipos, dijimos usar herramientas de seguridad, que bueno, no solo están los formularios y las sesiones cero. En realidad, tal vez como vamos a estar involucrados con estas personas durante un recorrido largo en el caso de campañas, o incluso si hiciéramos one shots, probablemente terminemos trabajando juntos más de una vez. Creo que es necesario construir la confianza desde el principio para poder tener estas discusiones sin la necesidad de formularios. Son personas en las que vas a tener que confiar porque que bueno, de eso se trata, construir un equipo de trabajo saludable. Y entonces creo que los formularios Montecook y algunas otras herramientas de seguridad como la carta roja, la carta de la X, con la que pueden googlear y familiarizarse después, no vamos a abordarlo en esta charla. No sé si son necesarias con un grupo con el cual se pueden discutir las cosas antes y después de la sesión, o incluso, ¿por qué no?, durante. ¿Ah? Son personas con las que vamos a ir familiarizándonos. A ver, RPG, el ejemplo que puedo ponerles porque es mi experiencia. Tenemos a Ana, que era clienta del bar de juegos que yo tenía. A Ryan, su amigo, que lo trajo ella. A Sofa, que era amiga de amigos, que trajo a Puku. Y lo mismo con Juan. Y yo había compartido estudios universitarios con So y Agus, encargados de la parte técnica. Y hoy en día somos amigos entrañables. Todos vamos a los casamientos de unos y otros y nos conocemos y ya sabemos y tenemos una confianza que la hemos construido sabiendo que se pueden hablar las cosas. Entonces, bueno, las herramientas de seguridad por ahí en un equipo cerrado que va a trabajar durante un tiempo prolongado juntos se manejan de una forma diferente, pero hay que saber que están disponibles siempre. Capaz que para one shots es más fácil usar las tradicionales que usamos en convenciones o juntadas de rol locales. Bueno, y ni que hablar que estar abierto a seguir aprendiendo, ¿no? A seguir siendo desasnados sobre algunos temas que creemos que ya hemos aprendido en nuestras vidas. Sin ir muy lejos, esto del lenguaje inclusivo, yo no me lo vi venir y cuando llegó estuve abierto a intentar tratar de usarlo, luchando contra años de programación neurolingüística que iba medio en contra de eso. Nada, estar abierto a que se planteen cosas nuevas, a seguir aprendiendo para poder pararnos desde justamente de un lado donde sabemos que lo hacemos desde la ética. ¿Ah? Bueno, vamos a ir un poco rápido por cosas que no hacen tanto a la narrativa, pero hay que tener en cuenta porque la influencian. Como es, por ejemplo, la interacción con la comunidad, con el chat, con nuestra audiencia. ¿Ah? Queremos considerar una influencia en la narrativa por parte del chat. No sé, aparece un NPC nuevo y le preguntamos al chat cómo quieren que se llame, o permitimos, como había en Pifia, que haya cartas que permitan que cambie el clima de un momento a otro y eso influencia en la historia, o que en el medio de un combate, influenciando las mecánicas, el archienemigo no logre derribar al último de los héroes que quedaba en pie y pueda salvar al resto. Todas esas cosas son decisiones que tenemos que tomar acerca de cuán interactivo queremos que sea nuestro programa con la audiencia, porque las narrativas interactivas tienen eso. En la mesa de mi casa está él o la narradora y los jugadores, y existe esa interacción en la que, bueno, el narrador trae algo preparado, los jugadores responden y ahí es donde se construye la historia. Acá se agrega un tercer ingrediente, y entonces tenemos que ver cómo queremos cocinar esa mezcla. Si lo hacemos demasiado liberal, probablemente sea extremadamente caótico, divertido sin duda, pero caótico y no nos deje perseguir otros objetivos. Y si lo hacemos demasiado lineal, como siento un poco a veces que... Lineal no, lineal en el sentido de la interacción con la audiencia, que es lo que a veces me parece que pecamos un poco de RPG y en el futuro lo vamos a tratar de corregir, poderes peligrosamente grandes, que es el tema de que la audiencia tenga un say, una palabra en lo que se viene después. Son decisiones que tenemos que tomar a la hora de sentarnos a pensar un producto como este. Invitar a que la audiencia, la comunidad se involucre con cuestiones como fan art, fanfiction, ¿por qué no?
en su sentido más amplio, no solo a lo romántico erótico, por favor. Bueno, Pifia tenía algo que resultaba muy bien también, que salían en vivo y después tenían un after show en donde se podía hablar del episodio y las cosas que habían sucedido. Esto también puede ser hecho con Q&As, como se le llama ahora, momentos en donde parte del cast, del equipo, interactúa con la audiencia a través de un programa específico para hablar del programa principal. Le funcionó muy bien a Critical Role, por ejemplo. Bueno, ni que hablar que tener un Discord y tener redes actualizadas y activas es fundamental a la hora de construir comunidad para este tipo de productos. Y así como también lo es tener eventos presenciales. A nosotros, por ejemplo, que gran parte de nuestra comunidad son personas de nuestra misma ciudad o ciudades cercanas a Montevideo, nos ha siempre venido muy bien tener un público local porque podemos interactuar con ellos en eventos presenciales en donde nos pueden ir a ver en vivo o venir a jugar con nosotros. Y luego colaboraciones que podemos hacer con otros creadores de contenido. Pueden ser de otros canales de rol o también invitar a creadores de contenido de otras plataformas, medios, lenguajes, gente copada que le guste la idea de probar algo nuevo, como fue el caso de NRPG de Guillermo Lojar, que escribe novelas de misterio y terror y nunca había jugado rol y se copó con nosotros, pero también Suki, Martina, que vino a jugar con nosotros un especial de Navidad, cuando ella recién había empezado a jugar rol hace muy poco, pero estaba un poco más familiarizada con eso. Bueno, y por último, un par de cositas, los aspectos técnicos. Como ya les dije, tener un equipo técnico que nos respalde siempre va a ser mejor que los jugadores y el narrador tengan que encarar todo eso durante la partida, porque le va a quitar tiempo, energía a que lo dediquen a contar la historia. ¿Ah? Aspectos técnicos a tener en cuenta para un stream de rol: que la calidad del audio y del video sean aceptables o buenas, en realidad sería lo deseable. Yo ahora, por ejemplo, estoy usando un micrófono que usado en eBay vale $50, pero tiene una calidad muy buena. Si lo están escuchando mal, no es culpa del micrófono, sino de cómo yo lo configuré en OBS. Espero que lo estén escuchando bien. Entonces, nada, tratar de establecer un piso. Cuando jugamos online, es más fácil tener una vincha que tenga un micrófono decente, porque los que producen estos productos están tratando de llegar a un estándar mínimo para que la gente quiera usarlos cuando juega online, juegos en tiempo real, por ejemplo. Así que son bastante aceptables. Es importante que evitar el usar la webcam de una laptop, que es como su estándar, por ejemplo, o el micrófono mismo de la laptop, o estar sin auriculares y que los micrófonos se puedan pisar. Esas cosas hay que cuidarlas. Es más fácil hacerlo cuando es grabado, pero bueno, siempre hay que cuidarlas. La conexión a internet, ni que hablar, estar al tanto de cuáles son los requerimientos para el tipo de transmisión que queremos hacer, si es en HD o Full HD, ver si necesitamos 3 megas de subida o 5. Luces, fondos y acondicionamiento. Las luces hay herramientas que están al alcance de todos hoy en día, como son los aros LED, por ejemplo, que todos compramos en la pandemia para poder vernos las caras durante las clases y reuniones. Que son bastante económicos y son una buena solución. Yo, por ejemplo, aquí tengo un par que me apuntan en diferentes ángulos. Fondos, como podrán ver, tengo un biombo atrás mío y después todo cosas relacionadas al rol alrededor, así que no van a ver a gente pasándome por atrás o cosas por el estilo. Y bueno, y también el hecho de crear como un pequeño nicho que me permita controlar un poco más la iluminación. Nada, cosas que son detalles que uno, prestándole atención, le aumenta el valor de producción a lo que estamos haciendo, y que por más que no tiene que ver con estrictamente lo narrativo, lo apoyan sin duda para ayudar a generar un clima, por más que no tenga que ver con el avance de la historia en sí misma. Bueno, siempre es bueno tener a alguien que sepa manejarse con las herramientas gráficas para hacer overlays, logos, el diseño en general. Nosotros en RPG tenemos a Ana, pero también está Joel, Poli, Ale en Broadcastle que se dedican a esto, So, que mete mucha mano en After Effects, el Agus, que es un jack of all trades y te puede solucionar cualquiera de esas cosas también. Por suerte, perdón si me estoy olvidando de alguno,
no es fácil hacer esto en vivo. Siempre es bueno tener gente de esa en el equipo. Tener gente con skills no roleros variados va a ser uno de los mejores assets a la hora de hacer un stream de rol. Ya hablamos de tener gente que no esté jugando ni narrando como soporte técnico y soporte de moderación en los chats en vivo. Eso es sumamente útil también para quitarle responsabilidades a las personas que están contando la historia. Y bueno, sin duda que el uso de tableros virtuales es algo que convierte la parte a veces mecánica, matemática más complicada de un juego, la simplifica mucho con un par de clics. Y por más que a la mayoría nos guste tirar dados físicos de verdad, sin duda que simplifican y a veces se vuelven hasta más rápidas que jugar en tablero físico. Y ni que hablar que uno las puede embellecer muchísimo estos tableros virtuales con diferentes efectos que también ayudan a la inmersión. Bueno, por último, monetización, y lo dejé por último porque bueno, es el más peliagudo de los temas para tocar en una charla orientada a los aspectos de creación artística de estos productos, pero es algo que es inevitable, y por eso el primer punto que enuncié ahí es sincerar las necesidades. Las personas que están viendo tu stream de rol lo están viendo porque les gusta, y eso también automáticamente significa que les gustaría que sea mejor. Sincerar las necesidades, hablar de que tal podría tener una mejor cámara o un micrófono por unos pocos mangos, y invitar a la gente a que ayude económicamente para poder alcanzar esos objetivos y dar un mejor producto. Si somos sinceros con lo que necesitamos con nuestro público, van a hacer lo posible que esté a su alcance para tratar de ayudarnos a encontrar las soluciones. Escalar los apoyos. Eso funciona muy bien en Patreon, y en Patreon con relación a Discord, con diferentes tiers, le llaman, de recompensas. Que bueno, por ahí yo no te puedo apoyar con $10 por mes porque para mí es una locura en mi economía, pero por ahí te puedo apoyar con uno. Bueno, tal vez con $1 ya tenés acceso a contenido exclusivo dentro del Patreon o dentro del Discord. Como recompensa por ir a dar ese pasito y ayudar un poco con esto que tanto te gusta. Elección consciente de los sponsors, también parándose desde el punto de vista ético, y también pensando en las sinergias de cosas que puedan potenciar tanto mi emprendimiento como el de la persona que me quiere apoyar. Bueno, el contenido exclusivo ya lo hablé, y meetups virtuales, que es algo que para mí es alucinante, cuando realmente estás comprometido con creadores de contenido y querés ser uno más del equipo, aunque sea por un día. Hay algunos que establecen en sus Patreons el jugar partidas con miembros de su comunidad, con su audiencia, que están buenísimas. Y a mí personalmente siempre me encantan las convenciones cuando me toca dirigir una partida, poder estar ahí y saber que aquellas personas que querían sentarse a jugar conmigo lo pudieron hacer. Y bueno, más o menos por ahí estaríamos llegando a lo que tenía planificado para esta charla. Así que me quedo con ustedes en el chat un ratito más, respondiendo preguntas que puedan haber surgido, o tal vez simplemente disparando intercambios. Los leo. A ver. Ana diciendo que cuando nos conocíamos superficialmente íbamos a arrancar con el RPG, me tomé el trabajo de preguntarles qué temas no querían tocar o triggers. Sí. Sí, de hecho hay una anécdota muy graciosa, y es que Puku, Juan Diego, cuando fue invitado por Sofa a jugar en RPG y le dijeron que íbamos a jugar Warhammer, él tenía una idea que, bueno, lamentablemente es bastante popular, pero más sobre Warhammer 40.000, de que de ciertas, digamos, inclinaciones ideológicas de su público, y vino medio que preparado para eso, pero por suerte no lo defraudé y congeniamos enseguida. Bueno, me alegro que les haya parecido entretenida la charla. Le mando un saludo grande a las personas que nos estén viendo por primera vez, y los invito a seguir chusmeando de qué se trata el canal. Y bueno, nada, me parece que también vale la pena repetir, primero mandando un saludo a la Netcon por brindarnos el espacio, repetir que ellas están apoyando a ayudar jugando. Entonces,
por favor entren al Netcon Play, la página de las Netcon, familiarícense con ese trabajo que están haciendo y vean cómo pueden, si está a su alcance, ayudar para que cada año puedan ayudar un poco más. Les mando un saludo grande y los veo en la próxima.